hablando de la historia clínica pediátrica, ¿no es cierto? Ustedes me dirán que nosotros ya sabemos manejar las historias clínicas, ¿no es cierto? ¿O no sabemos manejar las historias clínicas? Cuando hablamos de historia clínica pediátrica, ustedes ya han llevado, lo que me han informado, ¿no? Que han llevado 2 semestres de semiología, ¿sí? O sea, son expertos en la semiología, pero han llevado semiología pediátrica. No, entonces vamos a un poquito determinar cuál es la diferencia entre una historia clínica pediátrica y la manera de atender a un niño, a diferencia de lo que significa la atención de un adulto, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del instrumento que nos va a permitir hacer una buena atención, de hecho vamos a pensar en hacer una historia clínica, ¿no es cierto? La diferencia de una historia clínica va a ser que la historia clínica de internación es una historia clínica completa. En cambio, la historia clínica de ambulatorio nos va a reducir simplemente el motivo de consulta, la enfermedad actual, el examen físico y llegar a los diagnósticos correspondientes, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va a permitir. Entonces, lo que ahora vamos a ver es la historia clínica completa, ¿cierto? Si vemos un poquito la historia clínica de la pediatría, decimos, no, la pediatría ustedes saben que es una especialidad relativamente nueva. ¿Qué es lo que me dice? De que desde la antigüedad empiezan a cometerse ciertos errores y ciertos errores graves. Ustedes saben que antes hablamos de Esparta, hablamos de los esquimales. ¿Qué es lo que querían ellos? Los esquimales primero querían tener una raza perfecta. Querían tener una garantía para que esa persona que nazca en ese iglú tenga la condición de mantener a toda la familia, ¿no es cierto? Entonces, en esa época, si estamos hablando de los esquimales, decían, ¿no? El primer hijo, la condición básica era que nazca varón. Porque si nacía niña, lo mataba. ¿Por qué? Porque necesitaba garantizar ese compromiso, vamos a decir, de mantener a su familia. Nos vamos a Esparta, los famosos ejércitos de Esparta, querían soldados perfectos. Entonces, en Esparta, que decía que si un varón nacía con alguna anormalidad, se iban a un monte alto, que era el Taijeto, y lo botaban desde ahí arriba. Entonces, había el infanticidio que se considera como una norma de la cultura que ellos tenían. Entonces, empieza a eso a determinarse que no era correcto. Entonces, ahí empezamos la invasión que tenemos, empezamos con la mezcla que se da cuando empiezan a invadir los españoles, vamos a decir, o los países europeos que los invaden, a los países que actualmente los llaman en desarrollo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que conlleva eso? A que empieza a verse la diferencia de la atención de la medicina en que, hablamos de Bolivia, el incario, ¿con qué curaban los incas sus enfermedades? Con cultos espirituales, con hierbas. La herboristería era lo primero, porque no tenían ellos medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, por esa condición, cuando nos colonizan, entonces dicen, esta es una pediatría o es una medicina aborigen, ¿no es cierto? Ingresa la conquista europea, vamos a decir, y la conquista española, y que nos traen ciencia, medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, empieza a juntarse esas dos culturas y empiezan a establecerse ciertos hechos, vamos a decir, que combinan ambas medicinas y empiezan a crear ciertas personas, por ejemplo, para atender un parto. No teníamos médicos en la época en que hablábamos del incario, ¿no es cierto? Habían los curanderos, había gente que sabía de las plantas, ¿no es cierto? Pero no eran médicos titulados. Empiezan entonces a titular a ciertos recursos humanos para que mezclen este conocimiento y ahí nacen las parteras, ahí nacen los médicos tradicionales, etcétera, ¿no es cierto? Pero finalmente, ¿qué es lo que se gana? Que se establezca la pediatría colonial para finalmente establecer en todos estos países en desarrollo la medicina científica, ¿no es cierto? Entonces vemos ese progreso que tenemos y finalmente cuando ahí estamos hablando de que ¿por qué la han llamado pediatría? ¿De qué se ocupa la pediatría? Díganme. Dice, el griego paidos significa niños y latreia significa curación. Entonces, la pediatría la definen como la curación de los niños, primera condición, ¿no es cierto? Pero ¿será que la pediatría ya nació desde antes como especialidad? No, porque antes, en la antigüedad, los ginecólogos, por ejemplo, se ocupaban de los recién nacidos neonatitos hasta que el niño cumple 1 año. Pasaba el año y empezaban a ser atendidos por médicos de adultos, porque creían que el niño era un adulto chiquito. Ya estamos hablando del 1802, donde empieza a definirse como especialidad de pediatría, donde se establece un hospital propio para pediatría, empiezan a tener libros que
explicaban la diferencia que significa la atención en pediatría y qué es lo que condiciona. Se dice que recién en el 1802 se la reconoce como especialidad de pediatría. Se define que la pediatría tiene patología diferenciada de los adultos y que no solamente estamos hablando de que el concepto de curar a un niño se basaba como un total, sino la pediatría es seguimiento del crecimiento y desarrollo a través del niño sano. No solamente entonces pediatría estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una calidad de vida que debemos garantizar con un buen crecimiento y desarrollo. ¿Cierto? Esa es la diferencia que estamos hablando ya de la diferencia entre la medicina. Cuando ya estamos hablando de la pediatría en sí, ¿qué nos conceptualiza específicamente la Organización Mundial de la Salud? Cuando estamos atendiendo a un adulto, el adulto viene, ¿no? Dice, me duele mi garganta. ¿Qué hace el médico? ¿Le revisa todo? No, se limita simplemente a síntomas respiratorios, de laringe o faringe y receta, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. La OMS, ¿qué es lo que nos dice? Que la medicina y la pediatría como especialidad tiene un componente básico, medicina integral. ¿A qué se refiere la integralidad? A que vive un todo, ¿no es cierto? Ve un todo. No importa que el niño sea sano o el niño esté enfermo, pero ese todo, en base a todo el entorno que es pediatría, entonces dice, la pediatría es la especialidad que tiene el concepto básico de integralidad, ¿no es cierto? Al mismo tiempo dice, ¿acaso será lo mismo, si hablamos de integralidad, el pediatra qué tiene que saber? ¿O será lo mismo atender un recién nacido o un adolescente? No, porque el ser humano desde que nace hasta la adolescencia tiene un ciclo evolutivo con diferencias en la ganancia de peso, en la ganancia de talla, en desarrollo de los organismos y en diferenciación de patologías, ¿no es cierto? Entonces por eso se dice que para hablar de pediatría tenemos que hablar, que tenemos que saber desde lo que va a pasar en la concepción hasta la adolescencia. Por eso se dice que esta especialidad tiene más o menos una población de un 40% de la población total. O sea, desde que nace hasta el adolescente significa 40% de la población. Por eso se dice que la especialidad que tiene mayor número de pacientes, ¿no es cierto? Por el compromiso de atender desde un recién nacido hasta un adolescente, aunque ya existen subespecialidades, ¿no es cierto? Pero la base que es tener conocimiento en lo que significa crecimiento, maduración, desarrollo biológico y social. Por lo tanto, la pediatría va a manejar la diferenciación en los diferentes grupos etarios en base al desarrollo y crecimiento diferenciado en las diferentes edades y hablamos desde recién nacido hasta el adolescente, ¿cierto? Bueno, entonces, si estamos hablando de integralidad, ¿esa integralidad está basada en qué? ¿Solamente al niño yo lo estaré viendo como enfermito? O si hablamos de integralidad, ¿cuáles son los conceptos y las partes que debemos considerar para hablar de integralidad? Debemos ver el componente biológico, fisiopatológico, la enfermedad o el estado sano. Cuando hablamos del componente psicológico, ¿será que un entorno tóxico y agresivo va a permitir que ese niño tenga un buen crecimiento y desarrollo? No, entonces es interventor el componente psicológico. El componente social será importante, será lo mismo manejar un niño de la alta sociedad que tiene todos los privilegios o un área rural, ¿no es cierto? Todo eso va a impactar y finalmente cuando estamos hablando de la cultura, ¿por qué será importante la cultura? ¿Qué cultura prima en nuestro medio? Les doy un ejemplo. En Bolivia, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un niño se cae y se golpea, qué se lleva la mano, ¿qué hace la mamá por cultura? Agarra la salivita y le pasa donde se ha golpeado, pensando que la saliva es analgesia, ¿no es cierto? Es cultura. Y eso hace que el niño se tranquilice porque la mamá lo está curando por la saliva, ¿no es cierto? Cultura. Cuando hablamos de cultura decimos un niño pequeño que para nosotros va a ser un niño desnutrido, ¿no es cierto? Porque seguramente no tiene buena alimentación o X o Z motivo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que la mamá dice por cultura? No ha crecido porque sobre él han saltado, ¿no es cierto? O sea, creen que porque han estado saltando sobre él le han quitado la oportunidad de crecimiento, ¿no es cierto? Bueno, cuando estamos hablando de otro componente cultural decimos, ¿cuál es el factor interventor para que un niño tenga un buen crecimiento? ¿Qué crees? La alimentación. La alimentación es el componente que va a potenciar el componente genético. Por eso ahora se dice que si los padres son chiquititos y ese niño se alimenta muy bien,
Si le damos una buena alimentación, va a ser más grande que los padres. Entonces se dice que el componente genético de un niño se hereda, pero se potencializa con la alimentación. ¿Y qué pasa culturalmente? Cuando tenemos el área rural, por ejemplo, producen maíz. ¿Y qué comen esos niños? Maíz, pues, en todas sus formas de alimentación, ¿no es cierto? O si producen papas, o producen chuño, o lo que produzcan, es la base de la alimentación porque ellos producen. ¿Qué significa eso? Quitarle la oportunidad de una alimentación balanceada por el componente cultural. O sea, el área rural tiene por cultura que lo que produce tiene que alimentarse. Entonces, si estamos hablando de integralidad para que ese niño tenga una vida adecuada en la nutrición y en el crecimiento y desarrollo, tienen que intervenir estos 4 factores. ¿Sí? En los niños será importante que hagamos la promoción. ¿En qué consiste la promoción y la prevención? ¿Cuál es la diferencia de promoción y prevención? ¿Qué es promoción? Orientación. Orientación a los padres, ¿para qué? Para obtener una prevención de las enfermedades prevalentes de la infancia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como médicos tenemos que, primero, promocionar una agua saludable, una agua limpia, que haya una buena letrinización, porque si va a haber contaminación, eso se va a relacionar a patologías de la infancia, ¿no es cierto? Entonces, en una consulta pediátrica tenemos que hacer la promoción y la prevención para evitar enfermedades. Pero si lamentablemente no se logró eso, ese niño se va a enfermar. Y si se enferma, tenemos que aprender a curarlo, ¿verdad? Y si ese niño no se cura como corresponde y va a tener algunas secuelas, algunas lesiones orgánicas, vamos a tener que rehabilitarlo. Entonces es una consecuencia que nosotros vamos a tener que hacer para una consulta pediátrica adecuada. Entonces ahí estamos con la historia clínica pediátrica. Es totalmente diferente, voy a decir, a la del adulto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque concepto integralidad, siempre recuerden eso, ¿sí? Si hablamos de integralidad de un todo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a hacer una consulta pediátrica, ¿cuál va a ser nuestro instrumento para investigar todo lo que necesitamos? La historia clínica, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de la historia clínica, ustedes saben que tenemos 100 abogados mirándonos si pasa algo, ¿no? En todos los países ahora, negligencia, no responden negligencia. Hizo una alergia, es negligencia, pues mal medicamento le da sin saber que muchos efectos, que la medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia de probabilidades y ese organismo responde de acuerdo a las probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, pero para librarnos de que nos persigan y nos metan a la cárcel porque no somos negligentes, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Una buena historia clínica. Y la historia clínica, ¿qué condiciona? A que sea pues un documento pulcro, ¿no es cierto? ¿Ustedes han visto alguna vez un documento de un abogado de una compra de una casa, por ejemplo, que le ponga Radex, que no sea la letra legible o que haya borrones? El documento de un abogado tiene que ser demasiado pulcro para que entre a todo el proceso legal. ¿Y qué pasa con la historia clínica? Ustedes saben que lo que se jactan muchos médicos, que es cuando van a la farmacia, ¡ay, esta es letra de médico!, dicen o no. Cuando no se entiende nada, es letra de médico. Y si hacemos una evaluación en general de todos nosotros, muy pocos van a tener una buena letra y una letra legible, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos estamos condenando nosotros mismos a que en algún momento se dé un efecto adverso y nos condenen. Por lo tanto, ¿qué es lo que me dice la auditoría médica? Que la historia clínica es un conjunto de documentos que van a ser escritos para la atención de un paciente. Eso se llama un expediente clínico, es un documento legal donde tenemos que tener una letra legible, tiene que haber congruencia entre lo que es una anamnesis y un examen físico, no tiene que tener borrones, tiene que ser ordenado y tienen que demostrar quién ha atendido. ¿Cierto? Ustedes saben que dentro de la ley del ejercicio profesional, antes ustedes estaban libres, los internos, porque somos estudiantes. Y actualmente, ¿qué dice el interno? ¿Cómo se lo conceptualiza al interno? Como parte del equipo de atención de un paciente. ¿Por qué creen que en todos los hospitales ahora les obligan a todos ustedes que tengan un sello con identificación? ¿No es cierto? Entonces, ahí no vamos a decir, yo soy interno, yo soy estudiante, nomás no sé. Entonces, ya asumen la responsabilidad en la etapa final del internado, donde tienen que sellar y firmar, y el médico tiene que corroborar lo que ustedes están haciendo, y él tiene que garantizar que lo están haciendo bien. Entonces, tiene que haber sello y firma, ¿cierto? Y finalmente, cuando estamos hablando de pediatría, ¿será que en el adulto qué hacemos? Me duele la garganta, tengo fiebre de 2 días, el adulto me informa, ¿verdad? Y en pediatría,
¿Quién nos informa? Los padres, los tíos, los abuelos, ¿quién? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener buena información? Primero, lograr una buena confianza, ¿no es cierto?, con las personas adultas que me hayan llevado niño, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que la dependencia de padres familiares la ganamos nosotros. ¿A través de qué? A través del respeto a su cultura. Si es un niño, por ejemplo, ustedes saben que la desnutrición es uno de los problemas que tenemos en nuestro medio, ¿no es cierto?, por las culturas de mala alimentación que se establecen. Muchas veces ustedes saben que el desnutrido come maíz y come así, cantidades increíbles, pero no tiene carnecita, no tiene huevito, no tiene proteínas. Entonces, una alimentación, según la mamá, es una buena alimentación en cantidad, pero ella no sabe una dieta que sea balanceada, ¿no es cierto? Ella le da, se preocupa en darle comida. ¿Qué desarrolla ese niño que come principalmente carbohidratos y no proteínas? Desnutrición. ¿Qué tipo de desnutrición? Un kwashiorkor, ¿no es cierto? Una desnutrición por deficiencia de proteína. Y clínicamente, ¿qué vamos a ver en un kwashiorkor? Va a ser un niño gordito, ¿no es cierto? Porque es el edema el que va a marcar. Van a tener los cabellos así medio decolorados, choquitos. Entonces, a una mamá que se ocupa de darle alimentación según ella buena, si le dicen está desnutrido tu hijo, se molesta, porque piensa que nosotros estamos yendo contra un niño y estamos yendo contra su cultura. Entonces, mucho cuidado en decir esto está mal, porque sabemos que la mamá se está preocupando, pero lamentablemente por falta de conocimiento, vamos a decir, en algún momento tenemos que revertir y le va a ir mejor. Su cabellito se va a poner más fuerte. O sea, ahí depende de nosotros, conquista de los adultos, ¿cierto? Con respecto de cultura. ¿Qué sabe la mamá? Está con otalgia, está con cefalea, está con, qué sé yo, con otros síntomas. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que algún familiar les ha pedido a ustedes, por favor, acompáñame a la consulta porque no entiendo lo que el doctor me dice? ¿No les ha pasado eso? Sí, porque nosotros que si bien conocemos la terminología, pero la población en general no sabe de la terminología médica. Entonces, ¿qué nos dice? Que el médico tiene que utilizar un lenguaje que sea entendible para la población, porque estoy conquistando a los padres y a la familia. ¿Por qué? Porque el hecho de que le dé terminología que me entienda, ¿qué me va a garantizar? La curación de ese niño para un seguimiento del tratamiento cuando se lo implemente, ¿verdad? Entonces son las dos condiciones que me van a determinar. Y hablamos de flexibilidad. A un adulto o un adolescente le digo, échate en tu camilla. Yo lo examino de orden, ¿no? Desde la cabecita hasta los pies sin mayor problema. A ver, a un niño muchas veces, díganles que se eche a la camilla, ¿qué va a pasar con el niño? Empieza a llorar. ¿Por qué? Porque les creamos trauma como médicos y como instituciones en salud a través de las vacunas. Creen que todos los vamos a pinchar, creen que todos los vamos a agredir. Y peor cuando la mamá dice, si vas a llorar, la doctora te va a pinchar. ¿No es cierto? Son culturas que establecen los propios adultos. Entonces, ahí tenemos que considerar la flexibilidad. ¿Y en qué se basa la flexibilidad? ¿Por qué nos sirve? ¿A qué me refiero con flexibilidad? ¿Lo has hecho práctica? He dicho, la flexibilidad es esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se maneja la flexibilidad? Ahora tengo un claro, doctora. Es la oportunidad de hacer un examen físico con la mayor tranquilidad del niño, ¿cierto? Dijimos, si es un niño que está llorando, le voy a decir a la mamá, señora, agárremelo a su hijito, agárrelo para que se tranquilice. Y ahí yo voy a poder examinar el pulmoncito, después démelo vuelta para que examine el corazón y el abdomen, ¿no es cierto? Porque lo que más le molesta al niño es ponerlo en la camilla muchas veces porque tiene ciertos traumas por problemas de vacunas generalmente o medicación en el hospital, ¿no es cierto? Entonces, la flexibilidad se relaciona a que nosotros tenemos que buscar la oportunidad, si es que quieren, de que ese niño nos permita hacer un buen examen físico. Si estamos hablando de un niño que está con tos productiva, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escuchar bien el pulmón para buscar ruidos patológicos, ¿no es cierto? Y si está llorando y llorando, ¿creen que vamos a poder encontrar? ¿Verdad que no? Entonces, a eso se refiere la flexibilidad. Tengo que buscar el momento para que ese niño esté más tranquilo y me permite examinar. Pero si ese niño está con diarrea, yo necesito examinarlo. Lo voy a poner a la camilla. ¿Por qué? Porque necesito buscar signos de deshidratación. Quiero que llore porque voy a ver si hay lágrimas o no. ¿No es cierto? Entonces, a eso me refiero con flexibilidad. Buscar el momento oportuno para hacer el examen y me permita buscar lo que pretendo encontrar para llegar al diagnóstico correspondiente. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una vez que he hecho el examen físico con flexibilidad,
¿Será que me permite hacer, si le examiné primero el pulmón y después el abdomen, y por último le examiné los ojitos y la cabecita, eso no me autoriza a hacer un registro desordenado? El registro tiene que ser cefalocaudal, lo que he encontrado desde la cabeza a los pies. El examen puede ser flexible, pero el registro tiene que ser de lo más ordenado, ¿cierto? Porque eso me va a considerar para el registro adecuado. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de la historia clínica, ¿qué es lo que me permite buscar signos y síntomas? La historia clínica está basada en ¿qué? En una rama de la medicina que la vamos a llamar semiología. Ustedes ya han pasado semiología, ¿no es cierto? Y dentro de la semiología, ¿qué significa? Todo el procedimiento que nos va a permitir buscar signos y síntomas para llegar a un diagnóstico en base a la semiotecnia, ¿cierto? Tengo que saber cómo examinar ese tórax, tengo que saber cómo examinar ese abdomen, tengo que saber examinar los ojos, el pabellón, todo, ¿cierto? ¿En base a qué? A la semiotecnia. Porque esto me dice, primero en la semiología me dice, investiguen, hagan la anamnesis. ¿Para qué me sirve la anamnesis? Para empezar a pensar, ¿no es cierto? El motivo de consulta me va a decir, está con tos, el sistema respiratorio está afectado. Está con diarrea, el sistema digestivo está afectado, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de anamnesis, vamos a describir después las 4 condiciones para aplicar la anamnesis. Pero la anamnesis me dice, investiguen a través de preguntas dirigidas, si es que quieren, ¿cierto? Luego estamos hablando del examen físico. Si estoy pensando en algo, el examen físico, ¿para qué me sirve? Para corroborar y apoyarme con signos o ruidos patológicos. Sí, es una anemia. Sí, es una diarrea. Para completar ese análisis del examen físico para el diagnóstico. Y si ya tengo el diagnóstico, hacer unos números de diagnóstico para llegar al óptimo, ¿cierto? Entonces, lo que es un medio para que tengamos una buena historia clínica, la semiología a través de la semiotecnia, con los 4 pasos que son fundamentales: anamnesis, examen físico, llegando al diagnóstico y tratamiento. Historia clínica, vamos a hablar de una historia clínica completa, ¿no es cierto? Ustedes saben que un recién nacido que no tiene nombre, ¿será que va a pasar como NN? No, porque desde que nace ese niño ya tiene un nombre. Si no tiene nombre, tiene un apellido. Si no tiene padre, no importa, pero siempre va a tener una madre, ¿cierto? Entonces se dice que la filiación empieza, si estamos hablando de recién nacido, con el apellido de la madre. Si tiene del padre, perfecto, completamos, y cuando ponga nombre, completamos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una historia clínica, desde que se empieza a aplicar esa historia clínica, tiene un dueño, que es el paciente. El hospital es un custodio, ¿no es cierto?, de ese expediente clínico. Entonces, ¿qué condición vamos a tener? Decimos, ¿no? El nombre es la propiedad que va a tener el paciente. Como son niños, es importante determinar qué edad tiene, qué sexo tiene, qué fecha de nacimiento, dónde vive. Será importante determinar la procedencia o radicación anterior y en qué casos vamos a tener esa procedencia. Porque el domicilio es donde vive actualmente, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de procedencia, ¿qué me está diciendo? ¿Con qué debo relacionar esa procedencia? Con una patología endémica de algún lugar específico. Ahora estamos con la chikungunya, estamos con el dengue, ¿no es cierto? Aunque tenemos casos ya en Cochabamba y en Santa Cruz, pero principalmente esos casos son tropicales. Son del trópico. Si nos llega acá, van a ser pacientes del trópico que son exportados del trópico hacia Cochabamba, ¿no es cierto? Entonces, la procedencia es importante registrar cuando tengo una patología de algún lugar específico. Entonces, investigamos si está viniendo de dónde para considerar esa probabilidad. Cuando hablamos del nombre de la madre, ¿por qué será importante el nombre de la mamá? Entonces, decimos, para el seguimiento, lo mismo que el teléfono de referencia. Si es un niño que estaba sintomático respiratorio y yo he determinado, le he pedido laboratorios y determino que es una tuberculosis, y puede ser un niño de 1 año y medio, 2 años, si es que quiere. ¿Quién conoce en un entorno a un niño que se llama Juan Pérez? Pasa desapercibido, ¿verdad? No sé que sean familiares. Pero si hablamos de una señora que se llama Rosa de Pérez, ¿a quién la van a conocer? ¿Al niño que tiene 1 año y medio o a la mamá?
Entonces, por eso es importante que cuando tenemos patologías o seguimiento de un niño, entonces es importante el nombre de la madre con el teléfono de referencia para llamar o hacer seguimiento de una patología determinada. Entonces, esta es propiedad del paciente, ¿cierto? Y la fuente de la historia, ¿quién viene a la consulta? ¿Será la tía? ¿Será la abuela? ¿Será la mamá o el papá? ¿Cierto? O sea, un adulto que viene. Pero ¿por qué es importante exponer el grado de confiabilidad? ¿Por qué? Es una defensa que nosotros en algún momento podemos tener. Si la mamá me dice, la abuelita cuida al niño, y viene a la mamá y que la mamá trabaja todo el día y no sabe qué es lo que ha pasado con su hijo, ¿será confiable? No. Si estamos hablando de la tía, ay, es que su mamá ha ido a trabajar y me ha dicho que lo traiga al médico, ¿será confiable? No, porque ¿quién me va a dar todo lo que son datos de la patología? Son los adultos. Y si no están en relación con la patología, ahí vamos a diferenciar si ponemos merece confianza o no merece confianza o merece relativa confianza, ¿no es cierto? Porque eso en algún momento, si no me da todos los datos, me puede liberar de un proceso. No me ha dado todos los datos. Entonces, es responsabilidad del familiar porque no tenía los datos correspondientes, ¿sí? Cuando ya hablamos de ir avanzando en la historia clínica, decimos, ¿no es cierto? El motivo de consulta. ¿Qué es el motivo de consulta? Es motivo de preocupación, ¿no es cierto? Son síntomas que preocupan a los padres o al familiar. Pero como es parte de la familia o de los padres, ellos no usan terminología médica. Son síntomas que utilizan lenguaje propio. Entonces, en el motivo de consulta siempre vamos a poner el motivo de consulta en terminología de la población. Diarrea, fiebre, tos, ¿no es cierto? Pero cuando ya estamos hablando de la enfermedad actual, otra cosa que en el motivo de consulta, si el niño tiene diarrea, ¿será lógico poner en el motivo de consulta, tiene diarrea amarilla 4 veces al día? No, porque son síntomas fríos. Son síntomas que son motivo de preocupación porque la descripción de esa sintomatología, ¿a dónde me lleva? Me lleva a proceder en la enfermedad actual. Y cuando hablamos de la enfermedad actual, tenemos obligación de cumplir 4 requisitos obligatorios. Cuando estoy queriendo investigar una patología, por ejemplo, el niño está con fiebre y diarrea y además se asoció la tos, ¿cierto? ¿Cuál es la primera pregunta que tengo que hacer para empezar mi descripción de la enfermedad actual? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Cronología, ¿no es cierto? Porque si me va a decir, si estoy describiendo la tos y esa tos me va a llevar a un componente neumónico, pero yo me he olvidado de escribir, no me sirve la historia clínica, ¿verdad? Entonces, lo primero que preguntamos, ¿qué empezó? Y generalmente en las patologías, ¿qué empieza? La fiebre, cuando hablamos de procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque la fiebre es un mecanismo de defensa cuando ese organismo está siendo invadido por virus o bacterias. Entonces, la fiebre es una respuesta a una invasión infecciosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué empieza primero? Puede ser la fiebre. Después empezará la tos, por ejemplo. Esta vez el niño con un resfriado común, pero deglutió sus secreciones y era un adenovirus y va a tomar el intestino. Entonces, después va a presentar la diarrea. ¿Cierto? Entonces, es importante que en cronología preguntemos qué empezó primero, porque ya estoy en proceso de investigación. Empezó la fiebre, empezó la tos, empezó la diarrea, ¿cierto? Porque eso ya me va a ir orientando a probabilidades de investigación. Una vez que hemos visto el marco cronológico, me dice, está con fiebre, ¿no es cierto? Tendré que preguntar características de la fiebre, tendré que preguntar características de la diarrea, características de la tos. Entonces, en la enfermedad actual, cada uno de los síntomas tiene que ser descrita las características correspondientes, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿ustedes creen que una mamá, si su hijo tiene fiebre, se va a quedar tranquila y lo va a dejar con su fiebre? No, con la época que tenemos el internet, ya ellos ya saben manejar el paracetamol, el ibuprofeno, la dipirona, ¿no es cierto? Entonces, ya le he dado paracetamol, ya le he dado ibuprofeno, bien o mal, con dosis adecuada o no, pero ahí está, ¿no es cierto? Entonces, cuando la mamá me dice, ¿y qué medicamentos le ha dado, señora? ¿No es cierto? Entonces, ya le he dado paracetamol, ¿y cuánto le ha dado de paracetamol? ¿Cierto? Le he dado 5 ml, ¿cada cuánto tiempo le he dado? En la mañana nomás le he dado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? O a veces las mamás cuando tienen diarrea van y se compran un cotrimoxazol a la farmacia, porque el gran error en Bolivia que tenemos es que las farmacias expenden medicamentos antibióticos. En el Brasil no compran un antibiótico sin una receta.
En Chile tampoco. Entonces, en los países que controlan un poquito mejor la salud, no hay venta libre de antibióticos como en Bolivia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las farmacias, pues bien bonitas son, dan este cotrimoxazol. Como no saben la dosis, le dan cualquier dosis. Entonces, cuando hablamos de medicamentos, ¿qué tengo que ver? Preguntar qué medicamentos recibió y las 4 respuestas que tengo que escribir en mi análisis es, ¿cómo se llamó el medicamento? Y si me dice, es un jarabe que me compró la farmacia, mi defensa va a ser, fue automedicado por un jarabe que no desconoce el nombre. Estoy defendiendo, ¿cierto? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Cuánto le ha dado la dosis? ¿Sabe si es una cucharilla, 5 ml, etcétera? ¿Cuánto tiempo le ha dado? ¿Con qué intervalo? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir decir, ¿ha manejado adecuadamente o no? Porque si no hubiera manejado adecuadamente con una dosis adecuada, un intervalo adecuado, si estamos hablando de antibiótico, ¿qué me dice? No pueden volver a utilizar ese antibiótico porque ya lo quemaron, ya crearon resistencia. Entonces, vamos a otra familia, vamos a otro antibiótico. Entonces, las 4 condiciones es nombre, dosis, intervalo y tiempo en medicamento, ¿cierto? Cuando estamos hablando de otros síntomas, ¿qué le vamos a preguntar en otros síntomas? Ya hemos descrito lo que me ha descrito la enfermedad actual o el motivo de consulta. ¿Qué voy a buscar en otros síntomas? Síntomas que la mamá no va a saber, ¿cierto? Pero que nosotros tenemos que investigar e indagar. Entonces, ¿qué decimos? Si el niño está con tos, ¿cuál va a ser el factor de descompensación de ese niño? Dificultad para respirar. Entonces, los otros síntomas se relacionan a los factores de riesgo de gravedad de las patologías que estamos investigando. Por ejemplo, si es un niño que está con tos productiva y está con neumonía, de hecho va a presentar dificultad para respirar. La mamá se preocupa más por la tos, no por la dificultad respiratoria. Si ese niño tiene diarrea, ¿cuál va a ser el factor de riesgo? Que a la mamá no le interesa. Desnutrición. Deshidratación, pero ¿cómo vamos a saber si ese niño está deshidratado? No lo voy a examinar todavía, simplemente preguntando. Ese es examen físico. Ese es examen físico. Compromiso del estado de conciencia. Porque cuando hablamos de deshidratación decimos, está demasiado llorón y solamente quiere agua. Ya está con deshidratación moderada. Si me dice, está durmiendo todo el tiempo, ya ni quiere comer, está grave, ¿cierto? Entonces, lo que me dice es de que en los otros síntomas tenemos que ver los datos de gravedad en base a lo que estamos investigando para decir, este paciente está grave y se interna, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, cuando ya vamos a investigar los síntomas en general, las 2 patologías más frecuentes en los niños son los problemas respiratorios y los problemas digestivos. La primera causa son las iras, la segunda causa son las eras, la tercera causa son la titus. ¿No es cierto? Esas son las 3 primeras causas de pediatría. Bueno, entonces hemos dicho, ¿no?, que cuando voy a investigar la enfermedad actual tengo que preguntar la fiebre, lo más frecuente porque es respuesta a un proceso infeccioso, pero no vamos a utilizar el término fiebre en la enfermedad actual, cambiamos a terminología médica, ya son alzas térmicas, ¿no es cierto? Ya no es fiebre. Y ahí preguntaré, pues, si esa fiebre es desde cuándo, si es vespertina, si es matutina, si es intermitente, o sea, qué características tiene esa fiebre, porque eso me va a orientar a tipo de patología. Luego vamos a pensar que este paciente tenía tos. La cronología es lo primero que se va a cumplir. Pero cuando hablamos de características, ¿cuáles son los 3 tipos de tos que el niño me va a orientar al órgano que va a estar afectado en el sistema respiratorio? Tos seca. Lo primero que dice, está con tos seca, dice la mamá. ¿Qué me está avisando la tos seca? No, faringe. O sea, el niño tose porque tiene inflamación faríngea. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si está con tos seca, ya tengo que pensar, tengo que revisar la orofaringe, porque vamos a ver en la orofaringe si hay placas, si hay pústulas, si hay petequias, si hay vesículas, ¿no es cierto? Eso me está llevando ya al diagnóstico de una faringitis en las diferentes etiologías. Pero si la mamá me va a decir, hace un día está ronco, está tosiendo ronco, como el perro nos dice, ¿no es cierto? ¿En qué vamos a pensar? La laringe, porque las cuerdas bucales nos van a dar el tono de voz, el tono de la tos, ¿no es cierto? Entonces, toda vez que hablamos de disfonía o ronquera, que la mamá dice, o está con tos de perro, dice la mamá,
Entonces, vamos a pensar en la laringe, ¿no es cierto? Y finalmente, siempre decimos, como hay continuidad en el sistema respiratorio, decimos, estaba con tos seca, ahora tiene flemas, nos dice la mamá, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo? Que está progresando la inflamación de la faringe hacia los bronquios, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando estamos hablando de afección de bronquios, ¿qué me va a avisar que está en vía baja? ¿Qué me va a avisar que está en bronquios, en bronquiolos y en alveolos? La secreción, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos que conceptualizar cuando estamos hablando de secreción? Decimos que el niño, cuando es menor de 5 años, expectora o se lo deglute. ¿Ya? Entonces, el término de un niño menor de 5 años, vamos a decir, es una tos productiva, porque produce secreción, pero no la bota, no la expectora. En cambio, el niño de 5 años o más son niños ya más grandes. Ese niño ya tiene tos con expectoración, porque si le decimos, bota tus flemas, nos va a botar las flemas. Entonces, la terminología de la tos, vamos a manejar el menor de 5 años como tos productiva y el de 5 años o más como tos con expectoración, porque va a botar las flemas. ¿Y qué me está diciendo la tos con expectoración? ¿Cuáles son los órganos respiratorios que producen secreción? Bronquios, bronquiolos y alveolos, ¿no es cierto? Entonces, esos 3 órganos me van a decir, está inflamado y está produciendo secreción, porque también recordemos que la secreción es una defensa del sistema respiratorio para decirnos está inflamado y está produciendo esa secreción, ¿no es cierto? ¿Bueno? Cuando hablamos de la diarrea, segunda causa de morbilidad en el niño, ¿qué tenemos que preguntar? Preguntamos desde cuándo, preguntamos cuál es la frecuencia, obviamente, porque eso nos va a decir grado de diarrea para que se vaya a deshidratar, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de características, ¿cuáles son las 3 preguntas de rutina que hacemos en la diarrea? Color, muy bien. La consistencia son deposiciones líquidas. Color, la frecuencia te lleva a mayor deshidratación. Dentro del concepto que manejamos en la anamnesis decimos, presenta deposiciones líquidas con una frecuencia de 4 o 5 veces al día. ¿Es cierto? Las deposiciones líquidas las estamos traduciendo, lo que me dijo que tiene diarrea, a términos médicos. La frecuencia me está diciendo, si tiene alta frecuencia, cuidado, se va a deshidratar más rápido. ¿Es cierto? Para eso me sirve la frecuencia. Pero si estamos hablando de características en sí, color está muy bien. ¿Qué más? Olor. ¿Qué más? ¿Será buena la cantidad o no? Color, olor, cantidad. Son las 3. Y ahí añadimos, ¿no? Y tiene moco, y tiene sangre, y tiene los restos alimentarios, que son los otros que vamos a investigar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de características en un niño con diarrea, si me va a decir es una diarrea amarilla, ¿en qué voy a pensar? ¿Qué parte del intestino? No nos olvidemos que la diarrea es causa de inflamación intestinal, pudiendo tomar duodeno, ilium o colon. ¿Cierto? Son las 3 porciones del intestino. Entonces, si estamos hablando de una diarrea duodenal, aquí se absorben los alimentos, aquí actúan las enzimas digestivas para la digestibilidad de los nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué color va a ser? Se dice que una diarrea cuando afecta al duodeno, ¿quiénes son los responsables? Son los virus. Y un parásito que la llave, ¿qué hace? Aplana vellosidades, no deja que se absorban los alimentos. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la diarrea va a ser tipificada como una diarrea osmótica, va a ser una diarrea amarilla, va a ser una diarrea abundante, y como los alimentos no se digieren, va a ser una diarrea con restos alimentarios. Entonces, esas 3 características ya me está diciendo, es una diarrea duodenal, ¿no es cierto? Yo no puedo tipificar la etiología en una característica, porque en la diarrea tengo obligación de demostrar a través de un laboratorio si es una infección, si es un virus, si es un parásito, ¿cierto? Pero solamente que me diga deposiciones líquidas, amarillas, abundantes con restos alimentarios, es duodeno. Cuando estamos hablando de una afección del ilio, me dice, hay inflamación del ilio, que son las bacterias, pero solamente las va a inflamar y va a producir lo que se llama una diarrea secretora. Y si estamos hablando de diarrea secretora, solamente va a secretar mucho líquido, produciendo deposiciones amarillas y abundantes, nada más, ¿cierto? Pero si estamos hablando de colon, ¿qué hace? Inflama el colon. ¿Y qué características va a tener? Diarrea verdosa, en poca cantidad, con un olor fétido, y al mismo tiempo va a haber moco y ocasionalmente sangre. Imagínense, solamente teniendo las 3 preguntas, ya les está diciendo qué parte del intestino está siendo afectado, qué laboratorio le van a pedir para confirmar, ¿no es cierto? Por eso que es importante conocer las características para ir identificando la probabilidad y el diagnóstico, ¿no es cierto? Bueno,
Eso hemos averiguado de la anamnesis, así tenemos que describir. Hablamos de integralidad, hablamos de un crecimiento y desarrollo desde que nace hasta la edad en que lo encontramos. Entonces, la historia clínica pediátrica, lo que no tiene la del adulto, ¿qué es? Es que vamos a investigar su condición de vitalidad y de vida desde que ese niño está desde la gestación hasta el momento en que lo vamos a encontrar, ¿no es cierto? Y para investigar todos esos hechos tenemos que llamarlos como antecedentes no patológicos, porque es investigación, ¿no es cierto? Si estamos considerando, por ejemplo, los antecedentes gestacionales, ¿qué pasó durante la gestación? La mamá puede decir, he tenido una gestación, he tenido 4 controles prenatales y no he tenido ninguna patología. Todo ha estado bien en mi embarazo, ¿no es cierto? Pero si me dice, he tenido una amenaza de aborto, he tenido un desprendimiento de placenta, he tenido una amenaza de parto prematuro, ya hay que vigilar qué impacto ha tenido esas patologías en ese bebé, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los antecedentes del parto, ¿qué me interesa? En el parto tengo que saber, pues, primero, ¿nació maduro o prematuro o postérmino? ¿No es cierto? Entonces describimos el término de la gestación. Porque si me va a decir es un prematurito, ese niño me va a llevar a inmadurez y a vigilancia durante el resto de su vida. Si me va a decir es un niño a término, con peso y talla adecuada y con llanto inmediato, a ese niño que ha nacido bien. O es un postérmino que ha nacido con meconio y daño, ¿no es cierto? Entonces es importante considerar el término. Si nació por parto vaginal o por parto cesárea, ¿qué es el ABGAR? ¿Por qué es importante el registro del ABGAR? El ABGAR son los 5 criterios que Virginia ABGAR establece, ¿no es cierto? Para ver frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, color de piel, tono muscular, etc. Y frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Si me dice la mamá, ¿qué sabe de la frecuencia cardíaca? ¿Qué sabe de lo que estaba ese niño en condición de vida? Ella, pobrecita, estaba con todos los dolores, estaba operada, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos saber que ese niño ha nacido con buena calidad de vida? Que ha tenido buena vitalidad en el nacimiento. El único parámetro que me va a decir ha tenido buena calidad de vida, buena vitalidad en su nacimiento. Se relaciona con el ABGAR. ¿Cuál es el parámetro del ABGAR que me dice ha tenido buena vitalidad en el nacimiento? El llanto. Si tiene un llanto vigoroso, me está diciendo ha nacido bien. Si ha nacido deprimido, ¿qué me está diciendo? Y ahí voy a complementar con el antecedente posparto, ¿no es cierto? Señora, cuando ha nacido, ¿se ha ido al alojamiento conjunto con usted? Sí. ¿Ha lactado bien inmediatamente? Sí. Buena vitalidad, ¿no es cierto? Pero si es un niño que ha sido prematuro, ha sido un niño que ha sido una cesárea de emergencia y lo han internado en neonatología, cuidado de ese niño, hay que hacer el seguimiento, crecimiento y desarrollo en los diferentes grupos etarios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a vigilar esto en el posparto, si se quedó con la mamá con una buena calidad de vida, o de lo contrario, ese niño fue internado en neonatología, que me significa riesgo de seguimiento, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con los antecedentes no patológicos. Para garantizar un buen crecimiento y desarrollo, ¿qué necesito? Una buena alimentación. ¿Y cuáles son las 3 etapas de la alimentación de un niño? Hasta los 6 meses, lactancia materna exclusiva. Desde los 6 meses hasta los 11 meses, implementó alimentación complementaria. ¿Y con qué? Y después del año, alimentación de la olla común. Y ahí voy a preguntar si es una alimentación balanceada o más son carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, si es un niño que tiene 3 años, ¿para qué? Pues voy a investigar si recibió lactancia materna. ¿Para qué voy a preguntar si hay alimentación complementaria? Y lo tengo desnutrido ese niño. Entonces, ¿qué me dice? Que la alimentación falló desde el nacimiento y por eso estoy llegando a un estado de desnutrición. Entonces, como antecedente no patológico, siempre vamos a considerar la investigación de las 3 etapas. Hablamos del desarrollo psicomotriz, motricidad, ¿no es cierto? Cuando es un niño que tiene un buen desarrollo, ¿qué debo recordar? Si evalúo la motricidad, me dice, hay que vigilar las etapas del desarrollo y su maduración muscular. ¿El recién nacido será que tiene alguna especificidad? No, se mueve cuando quiere, o sea, un tono muscular sin voluntad, ¿no es cierto? Simplemente movimientos espontáneos. Pero a los 3 meses que yo debo evaluar, porque es obligatorio en el desarrollo evaluar 3 meses, 6 meses, 9 meses, 18 meses y 2 años. Obligación. ¿Qué pasa a los 3 meses? ¿Qué músculos maduran? Cuello. Por lo tanto, a los 3 meses tengo que evaluar si hay sostén cefálico. A los 6 meses, ¿qué músculos maduran?
músculos dorsales que le van a permitir estar sentado solito. A los 9 meses, ¿qué músculos maduran? Extremidades con movimientos voluntarios. Por lo tanto, empieza el gateo. Al año, ¿qué dice? Ahora quiero equilibrarme. Empieza a ponerse de pie cuando le ayudamos con una manito. Y a los 18 meses, ¿qué significa? Que ya tiene que estar correteando, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos un retraso en desarrollo, ya significa intervención, ¿no es cierto? Y a los 2 años ya es libre para hacer lo que quiera ese niño, ¿no es cierto? ¿Bueno? Cuando estamos hablando de antecedentes inmunológicos, ¿qué tengo que investigar en los inmunológicos? Vacunas. Pero ¿cómo investigamos en vacunas? No puedo cometer el error de decir está con vacunas al día, ese es diagnóstico. Entonces, si estamos haciendo una historia clínica, aquí tenemos que tomar el carnet de salud infantil y registrar todas las fechas en relación a la edad. Entonces, recibió cuando nació la BCG, cuando recibió la penta a los 2 meses, 4 meses, dependiendo de la edad. Entonces, copio fechas del carnet para decir que está con vacunas al día en mi diagnóstico. ¿Sí? Bueno, ya voy a entrar al componente patológico. Y el componente patológico, ¿qué me dice? Tengo que investigar todas las probabilidades patológicas. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a investigar? Las patologías prevalentes de la infancia. ¿Cuáles son las 3 patologías prevalentes de la infancia? Edad y tú, ¿cierto? Generalmente. Entonces le preguntaré, señora, ¿se resfría frecuentemente? No, ocasionalmente. ¿Y tiene diarrea frecuentemente? No, ocasionalmente. Y si me dice, cada vez le da diarrea, entonces eso voy a registrar acá, ¿cierto? Luego, hospitalizaciones, sí, eso es complicado, porque tal vez se ha internado con neumonía, tal vez se ha internado con diarrea grave, tal vez se ha internado con un ictus recurrente, tal vez se ha internado con ictericia, lo que vaya a significar internación. Y le pregunto, ¿alguna vez la han operado? ¿Alguna vez se ha fracturado algún brazo? ¿Tiene alergia a algo? ¿Alguna vez recibió alguna transfusión? Entonces, todos estos datos me van a decir, si hay positividad, voy a describir acá. Pero si no tengo ningún dato positivo, voy a utilizar lo que se llama un común denominador. No refiere patologías, aunque también se puede utilizar, no refiere cirugías, no refiere traumas, no refiere transfusiones, no refiere alergia, ¿no es cierto? Pero es mejor utilizar un común denominador, no refiere ninguna de esas patologías. ¿Quién es el responsable de contagiarle a ese niño? La familia, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a investigar patologías familiares para ver si le ha contagiado a esa familia. Y si no hay patologías, vamos a decir, están vivos aparentemente sanos. Luego me voy a patologías que en ese momento la mamá no me está relatando, pero tiene patologías de base, vamos a decir. Entonces, ahí voy a investigar los 6 sistemas: sistema nervioso central, sistema cardiopulmonar, sistema gastrointestinal, genitourinario, sistema musculoesquelético y sistema tegumentario, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la edad, por ejemplo, señora, cada vez se enferma con tos, está con dificultad respiratoria, tiene asma, entonces patologías referentes a cualquiera de esos sistemas. Si los encuentro, los voy a registrar. Pero si me dice, es un niño sano que no tiene problemas, nuevamente utilizo el común denominador, no refiere patologías. Para entrar al examen físico, ¿no es cierto? Y en el examen físico, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Será que voy a necesitar tocarlo al niño desde el inicio? No, porque ahí vamos a dividir en 2 exámenes. El examen físico general, mirándolo la condición de ese examen, cómo está ese niño. Y el examen físico regional es cuando lo voy a tocar a ese niño, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando del examen físico general, ahí ya voy a empezar a utilizar terminología médica, ¿no es cierto? No puedo decir de nuevo niño de sexo masculino de 2 meses de edad, no puedo. Entonces, dependiendo de la edad, vamos a utilizar los grupos etarios. Y cuando hablamos de grupos etarios, ahí entra la terminología. Es un recién nacido. Cuando ustedes vayan a presentar a un paciente, van a decir, ¿es un niño de sexo masculino de 2 meses de edad? No, es un lactante menor, es un recién nacido, es un neonato, es un preescolar, es un escolar, es un adolescente. Entonces, la presentación de un paciente no se hace con la edad propia del niño, sino lo encajamos a un grupo etario, ¿no es cierto? Eso vamos a llevar en crecimiento y desarrollo la próxima vez. ¿Ya? Entonces, vamos a describir el grupo etario. La condición que lo estamos viendo tal vez es un niño sano que esté en buen estado general, regular estado general o mal estado general. Como toda historia clínica me va a pasar con signos vitales, la enfermera voy a ver si está febril, si está afebril, subfebril,
¿cierto? ¿Y qué es importante? ¿Qué está haciendo ese niño en ese momento? ¿Está somnoliento? ¿Está hipoactivo? ¿O está jugando ahí en el consultorio? ¿No es cierto? Entonces hablamos de activo-reactivo dependiendo de la condición, ¿verdad? Es importante considerar los signos vitales y antropometría. ¿Por qué? Porque si tengo un problema respiratorio, ¿será importante la frecuencia respiratoria? Es importante porque me está diciendo está descompensado o no, ¿cierto? Si estamos hablando de la temperatura que voy a medir, será importante, me está diciendo, ¿hay riesgo infeccioso o no? ¿No es cierto? Pero no estoy hablando de signos vitales con peso y talla. ¿Por qué es importante poner en la historia clínica el peso y la talla? Porque ¿para qué me sirve? Para diagnóstico nutricional, ¿cierto? Porque ahí voy a saber si está con peso adecuado para la edad, si está con talla adecuada para la edad. Entonces, es importante porque dentro del contexto de evaluación, integralidad entre el diagnóstico inmunológico, entre el diagnóstico nutricional y el diagnóstico patológico, ¿cierto? Bueno. Cuando ya estamos hablando de las condiciones de examen físico regional, primero hemos dicho tengo que ver, tengo que oír y tengo que palpar, ¿cierto? Y si hablamos de un niño que está con un problema respiratorio, ¿la piel cómo estará? Normal, ¿verdad? Estará con turgor y elasticidad conservada. Ahora tú dices, si está con problema respiratorio grave, voy a encontrar cianosis, pero vamos a hablar de una acrocianosis, de una cianosis generalizada, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a poder describir. Entonces depende de la patología para que me permita describir esto, ¿no es cierto? La cabeza es importante, ¿no es cierto? Recordando que un niño hasta el año de edad tenemos obligación de evaluar la fontanela. ¿Por qué será importante la fontanela? Para valorar la deshidratación, para valorar infección del sistema nervioso central, si está abombada, tal vez está con una meningitis, o tal vez está deshidratado, entonces ahí voy a poner la tensión que tiene esa fontanera y el tamaño de fontanera. Y si no tiene nada, pues está normocéfalo con implantación pilosa adecuada, ¿sí? Los ojos, es importante porque vamos a ver al niño los ojos. ¿Por qué? Solamente al mirarlo, y estoy buscando patologías. ¿Qué estoy buscando con solamente la mirada? Posición de los ojos y desviación, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando del estrabismo convergente, divergente, lo que vaya a encontrar, ¿no es cierto? Y finalmente voy a ver la simetría, voy a ver las pupilas isocóricas. Si tengo un niño con TEC, ahí voy a tener que evaluar, ¿no es cierto? Si estoy hablando de la fotorreactividad, está normal, vamos a decir. Las escleras estarán limpias, pero si están ictéricas ya me está conduciendo a una hepatitis o una ictericia si es neonatita, ¿no es cierto? Si estamos hablando del color de las conjuntivas, ¿para qué me sirve? Si están rosaditas, no está con anemia. Si tengo una conjuntiva pálida, voy a hablar de anemia, ¿no es cierto? Y si tengo una conjuntiva con proceso inflamatorio, voy a hablar de conjuntivitis, ¿no es cierto? Esto ya estoy buscando todo ello. En oídos es importante ver cómo está el pabellón auricular, la posición, la forma y la inserción. ¿Por qué? Todo niño que tiene alteración en la implantación, la malformación, voy a pensar inmediatamente en qué y que tengo que descartar. Toda malformación del pabellón auricular o auricular, ¿qué me dice? Busquen problemas renal porque la malformación está relacionada con malformaciones renales, ¿no es cierto? Entonces es importante esa evaluación. Y finalmente, cuando estamos hablando de la nariz, pues la nariz va a estar simétrica, no hay problema, pero si estamos hablando de procesos respiratorios, es importante evaluar si hay secreciones, ¿no es cierto? Si hay secreción, me dice, es una secreción cristalina. Ahí está con resfriado común. Es una secreción amarillenta o purulenta. ¿En qué voy a pensar? Sinusitis, ¿no es cierto? Entonces me está llevando a secreciones con causa infecciosa o simplemente con etiología viral. Cuando hablamos de la boca, vamos a ver los labios, ¿no es cierto? Primero, simétricos. Cuando hablamos del adulto, ven piezas dentarias por números. En los niños no, vemos toda la arcada dentaria. Esté en buen estado, regular estado o mal estado, dependiendo del grado de caries. Ahí no diferenciamos, son incisivos, son caninos. Simplemente arcada dentaria en regular estado general con múltiples caries, ¿no es cierto? Ahí marcamos. Luego estamos hablando de la lengua, si está central móvil, si está húmeda, está rosada. Orofaringe, ¿cuándo voy a examinar y hacer énfasis en la orofaringe? Cuando el paciente, ¿qué tiene que tener para hacer énfasis en la orofaringe? Tos seca igual a faringe. Y cuando estamos hablando de la faringe, lo primero que vamos a evaluar si hay congestión, porque es el indicador de que hay un proceso inflamatorio. Pero no solamente es la congestión. Si voy a encontrar placas purulentas, ¿en qué voy a pensar?
en una faringitis estreptocócica, ¿cierto? Si voy a encontrar petequias, voy a pensar también en estreptocoquio. Y si voy a encontrar vesículas, ¿en qué voy a pensar? En un herpes virus, es una herpangina. Entonces, es importante que ese niño, en su conjunto, su manifestación de faringe va a ser tos. El examen físico los va a orientar a la etiología correspondiente. Y obviamente eso los lleva a un tratamiento, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de otoscopía, solamente si hay otalgia vamos a hacer la otoscopía. En el cuello no hay mayor problema, es forma simétrica, pero se tiene que buscar adenopatías si es que se encuentra algún dato, ¿no es cierto? Bueno. Tórax. Vamos a hacer un examen de tórax anterior, tórax posterior. En el tórax anterior, ¿qué voy a buscar? ¿Qué tengo obligación de examinar en el tórax anterior? Corazón, ¿cierto? Y si hablamos de corazón, tengo que buscar por lo menos los 4 focos cardíacos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los 4 focos? Pulmonar, aórtico, tricúspide y mitral. Ubicación del pulmonar. Borde esternal derecho, borde esternal izquierdo. El aórtico, segundo espacio intercostal, borde esternal derecho. Tricúspideo, quinto, borde esternal izquierdo. Mitral, quinto espacio clavicular derecho. Línea medio clavicular y el accesorio, tercer espacio intercostal, borde esternal izquierdo. Entonces, mi obligación en corazón es buscar, ¿no es cierto?, los focos cardíacos. Luego, si ese niño está con tos, voy a examinar el tórax posterior. Y son 6 puntos, los supra, en la parte superior de los omóplatos, debajo de los omóplatos y en la base, ¿no es cierto? Son los 6 focos. ¿Qué voy a buscar? ¿En qué caso tengo que hacer énfasis en el examen en la ausculta del tórax? ¿En qué caso? Voy a hacer énfasis en eso. Cuando el niño presente tos productiva con expectoración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al hacer el examen físico me va a permitir buscar los 3 ruidos patológicos que me identifican la patología respiratoria. Vamos a pensar en que los bronquios están produciendo secreción. ¿Qué voy a auscultar en la ausculta? Los roncos. Por lo tanto, los roncos son identificador de secreción bronquial y van a estar difusos, ¿verdad? Si voy a empezar a encontrar sibilancias, ¿en qué voy a pensar? El asma en el niño grande y en el niño pequeño, bastante. ¿Qué patología me lleva a un cuadro obstructivo? Porque la sibilancia es un cuadro obstructivo. No, la neumonía no es obstructiva. Bronquiolitis, ¿no es cierto? Afección de los bronquios terminales. Entonces, en el lactantito, las sibilancias va a ser bronquiolitis, en el niño grande va a ser asma. Y cuando estamos hablando de una afección de los alveolos, ¿qué me está diciendo? Alveolos, pegue, despegue, pegue, despegue. Crépitos. Entonces, tengo un niño con tos, con fiebre, y encuentro en el examen físico, sea ronco, sea sibilancia, o sea crepitos, ya me está diciendo, estoy diagnosticando por esto la bronquitis, la bronquiolitis, o el asma o la neumonía, ¿sí? Por eso es importante esos 3 ruidos que son patológicos. Cuando nos vamos a abdomen, en abdomen, que si bien en los niños es un abdomen globoso en los lactantitos, es semigloboso en los lactantes mayores y en el preescolar adelante son planos, ¿qué me dice? Que hay que ver la condición de la inspección. Pero no nos olvidemos que si bien los 4 pasos semiológicos en tórax que hablamos es inspección, palpación, percusión y auscultación, en el abdomen cambia, ¿no es cierto? No puedo tocar, tengo que auscultar primero, entonces primero miro, ausculto, después palpo y después percuto, ¿no es cierto? Entonces aquí me dice, voy a ver si está globoso, si está plano, el ausculto, voy a ver ruidos hidroaéreos, si están normoactivos. ¿En qué caso van a estar hiperactivos? En la diarrea. ¿En qué caso van a estar hipoactivos? Constipación. Obstrucción y complicación ilioparalítica en una diarrea, ¿cierto? Bueno, cuando hablamos de la palpación vamos a ver que esté blando, depresible, no doloroso la palpación, pero es obligatorio buscar visceromegalias. Y una característica del niño es que tiene tendencia a acumular gases, por lo tanto, si vamos a hacer percusión, todo va a estar timpánico, por esa característica propia del niño, ¿cierto? Es importante considerar qué órganos se encuentran en cada uno de los cuadrantes abdominales. Si estamos hablando, ¿no es cierto? En el hipocondrio derecho, ahí lo vamos a encontrar hígado y vías biliares.
En el epigastrio está el estómago, en el hipocondrio derecho está el vaso y cola del páncreas, en el flanco derecho está el colon ascendente, en el mesogastrio está el intestino delgado y colon transverso, parte del colon transverso, en el flanco izquierdo está el colon descendente. Fosa ilíaca derecha, lo que me preocupa es el apéndice. En el hipogastrio es la vejiga y la fosa ilíaca izquierda, el colon y recto sigmoide, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si voy a encontrar dolor en uno de esos puntos abdominales, ya me va a dirigir al órgano afectado. Cuando hablamos de, ya hemos terminado, si se fijan, hemos hablado de todo eso hasta abdomen, ¿cierto? Luego me voy a ir a genitales. Y en el examen físico en genitales tengo que saber la diferencia. Cuando hablo de genitales femeninos, ¿qué voy a ver? Nada, simplemente si tiene forma y aspecto normal, no evalúo otra cosa, ¿no es cierto? Que los labios mayores van a cubrir a los menores, no hay mayor alteración, a no ser que haya proceso inflamatorio, a no ser que haya secreción, como las leucorreas de las niñas, ¿no es cierto? No es problema. Pero cuando hablamos del sexo masculino, me obliga a buscar patologías. ¿Cuáles son las dos patologías relacionadas con genitales masculinos? Criptorquidia. Entonces, tengo obligación de demostrar que los testículos están en bolsas escrotales. ¿Por qué? Porque si no diagnostico y ese niño crece y no es diagnosticado, va a ir a la esterilidad, porque eso se reduce solamente a través del proceso quirúrgico, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de otro factor patológico, va a ser el prepucio, recordando que el prepucio está cerrado hasta los 6 meses con una fimosis fisiológica y recién a partir de los 6 meses vamos a evaluar la apertura del prepucio, ¿cierto? Y finalmente nos vamos a extremidades donde voy a evaluar el tonitrofismo. ¿Qué es tonicoestrofismo? ¿Qué es el tono y qué es el trofismo? El tono es la fuerza muscular y el trofismo es la masa muscular, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar, porque si relacionamos con desnutrición va a haber un trofismo disminuido. El examen neurológico solamente vamos a hacer cuando un paciente tenga un problema neurológico. Para finalmente, una integralidad que me dice definir si ese niño está enfermo o está sano, ¿cierto? Cuando hablamos de diagnóstico patológico, puede ser faringitis, bronquitis, lo que quiera, cualquier patología. Pero dentro de ese contexto hemos dicho que la diferencia en pediatría es que no solamente vamos a vigilar enfermedad, vamos a vigilar el crecimiento y desarrollo y el componente inmunológico en un niño sano. Entonces aquí ponemos, si hay un diagnóstico patológico, lo describimos, o solamente vamos a decir si el niño está sano. El nutricional nos va a permitir determinar qué grado de desnutrición tiene ese niño en base a fórmulas de Gómez, en base a los registros de la OMS, eso vamos a ver después. Y el diagnóstico inmunológico es cómo están sus vacunas. Por lo tanto, la obligación en una historia clínica pediátrica es poner siempre los 3 diagnósticos. Y así como ponemos los 3 diagnósticos también me obligan a tomar una conducta dependiendo de la necesidad. Si es una patología, pues manejaré, depende de la patología del tratamiento. Y si estamos hablando de un niño sano, que tengo que vigilar, darle los micronutrientes, darle sus vitaminas, desparasitarlo, etcétera, ¿no es cierto? Cuando hablamos del diagnóstico nutricional, tengo que ver si está con desnutrición leve, moderada y grave o está eutrófico. Y finalmente, si está con vacunas al día, pues sigo el esquema. Y si las vacunas están retrasadas, voy a dar el diagnóstico y la solicitud de completar el esquema de vacunación, ¿cierto? Entonces, si se fijan, hay variación entre lo que es una historia clínica de un adulto y los niños haciendo énfasis de la investigación desde que está en gestación hasta el momento en que estamos. ¿Sí? Esta historia clínica es obligatoria y esta historia clínica les va a servir para que ustedes hagan el caso clínico cuando tengamos que las condiciones de historia clínica. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Es el instrumento que ustedes van a tener que aplicar en todo lo que es atención de pediatría. Entonces, cuando sean internos y tengan que aceptar. Es un instrumento de salud. Aí foi caso de virado raio. ¿Quién es el administrador del grupo del T1? Yo, doctora. ¿Ya está, ya vieron? ¿Allá lo hacen? Sí. Ya, hoy día, esta noche voy a pasar al T1 y T2. Todas las clases voy a pasar. E incluso les voy a pasar. El problema es que la programación no tiene exámenes porque no nos han pasado la fecha de examen. Entonces, eso me va a permitir añadir la fecha de examen, pero el resto se va recorriendo. ¿Ya? Entonces, eso más les voy a pasar en base a la programación. ¿Ya? Certo.